Pues regresamos de nuevo a el estudio que estamos realizando de Romano, y digo regresamos de nuevo porque hemos tenido ahí un paréntesis veraniego, caluroso, más que caluroso, y ahora ya casi a final de septiembre volvemos de ver de nuevo otra vez al estudio bíblico de los martes de la Escuela Bíblica. No se escucha. Ahora, se Ahora escucha sí. ahora, ¿vale? Muy bien. Sí. Es que no sé si he sido yo. Estamos en Romanos capítulo 12. Os invito a leer los dos primeros versículos de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí comienza un nuevo tema que tiene que ver con la vida que agrada a Dios, la vida del cristiano. Recordemos, antes de meternos en Romanos 12, que ha concluido el capítulo 11 con una doxología que merece la pena que volvamos a leerla una y otra vez. Dice 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad, cuán insondable. Yo creo que Pablo aquí, sin duda ninguna, inspirado por el Espíritu Santo, pero al llegar a este punto de la escritura de esta epístola, de esta carta, tiene que explotar como en una expresión que le maravilla, lo mismo, a él mismo le maravilla lo que ha escrito, lo que ha recogido hasta aquí en este momento en la epístola. Y hace esta doxología. Recordemos rápidamente, a título de volver a traer a nuestra mente, que eso es recordar, los temas tratados hasta aquí. Desde el capítulo 1 hasta 3:20, Pablo ha tratado el siguiente asunto. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos, hombres y mujeres, en todos los lugares y en todos los tiempos, pecamos. Y la justa ira de Dios debe ser descargada, debe llegar a todos los pecadores. Desde 3:21 en adelante, habla de la justicia de Dios. No hay recurso humano que pueda satisfacer la justicia de Dios. Pero Dios ha provisto un medio por el cual su justicia es satisfecha y nos es aplicada a nosotros en Cristo Jesús. Y esto lo hace Cristo en la cruz a nuestro favor y lo recibimos por pura gracia de Dios. No es en base a méritos, a logros, ni a sacrificio humano, sino por gracia. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, dice el apóstol Pablo.
El tercer tema que ha tocado Pablo es el de la santificación. No es solamente que hemos sido declarados justos y sin mancha delante de Dios, sino que hemos sido justificados para vivir en santidad. Desde Romanos 6, 1 hasta 8, 39 lo ha venido tratando. Y por último, el cuarto tema, antes de llegar a Romanos 12, tiene que ver con el plan eterno de Dios. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué ha pasado con Israel? ¿Ha desechado Dios a su pueblo del Antiguo Testamento? En ninguna manera. Y Pablo expone en los capítulos 9, 10 y 11 ese plan perfecto, eterno, que tiene que ver con la ejecución en el tiempo de todos sus designios. Y ahora llegamos al capítulo 12, que va a hablar de la vida cristiana. Por eso creo que cuando dice ahí en la doxología, a Él sea la gloria por los siglos, es una expresión no solo de admiración, sino de reconocimiento de que Dios ha hecho y está haciendo lo perfecto. Ahora vamos a Romanos 12. Y quiero señalar en primer lugar lo siguiente para que lo tengamos en cuenta en el desarrollo. Aquí en desde Romanos 12, Pablo va a referirse al cristiano en particular o de manera individual, y al decir cristiano me refiero a todo el que ha nacido de nuevo, a todo aquel que ha acogido a la obra de Cristo, se le ha aplicado la justicia de Dios y se ha declarado santo y sin mancha y hemos sido adoptados por Dios como hijos suyos. Él nos ha recibido. Nosotros no recibimos a Dios. Él es el que nos recibe y nos ha recibido en Cristo. De manera que lo que vamos a considerar en los capítulos 12, 13, 14 y también la mitad del 15 casi, tiene que ver en primer lugar con cada cristiano en particular. Pero tiene también que ver con el conjunto de los cristianos, es decir, con el pueblo de Dios, es decir, con la iglesia de Dios, la familia de Dios. De manera que tiene una primera aplicación de forma personal, pero también una implicación a nuestra realidad como pueblo de Dios. Dicho esto, a modo de introducción, vamos a Romanos 12:1. Así que se podría traducir en virtud de lo cual, por lo tanto, en consecuencia, a la luz de los primeros 11 capítulos, de todo lo enseñado hasta aquí, así que, a la vista de lo anterior, lo que corresponde, lo que procede es: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego. Notad con qué tacto, con qué gentileza, no exenta de autoridad, porque no es una sugerencia, no es una posibilidad o una opción que se nos presenta, sino que el apóstol escribe diciendo os ruego, pero está en un modo imperativo. Implica que lo que corresponde, lo que se espera de nosotros es atender a este ruego. Y lo hace por respeto, por tacto, por gentileza. Como debiéramos nosotros hacerlo también, por ejemplo, con nuestros hijos.
Los padres podemos y debemos ejercer la autoridad para indicar lo que deben hacer, pero la autoridad no está reñida con la cortesía, con la educación, con el tacto, con el respeto. Y esto se lo ruega a los hermanos. Aquí no hay un tratado de ética humana. Aquí no hay un planteamiento aplicable a cualquier ser humano. De lo que ahora va a hablar está referido y está planteado para los nacidos de nuevo. Hermanos en Cristo Jesús. A veces esperamos equivocadamente que una persona que aún no ha creído en Cristo entienda las cosas espirituales y tenga un comportamiento conforme al espíritu del Evangelio. Pero las demandas del Evangelio están para los hijos de Dios. Lo que verdaderamente es triste es que si se da el caso de que un no creyente, una persona que todavía no ha nacido de nuevo, tenga un comportamiento y una manera de vivir más adecuada, más conforme al Evangelio que un nacido de nuevo. Pero aquí Pablo se refiere a los hermanos, creyentes en Cristo, justificados por medio de la obra de Cristo, que han recibido el Espíritu Santo en el momento de creer y por lo tanto ha experimentado la obra de la regeneración, el nuevo nacimiento. Sigamos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Este es el argumento de peso. No por la grandeza de Dios, no solo por la autoridad de Dios, no solo porque corresponde a la letra de la ley revelada en su palabra. El ruego se presenta en base a las misericordias de Dios. Hermano, tomando en cuenta las misericordias de Dios, a la vista de las misericordias de Dios, y está en plural, no dice la misericordia, las misericordias de Dios. Recordemos algunas de ellas. Si volvemos atrás, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice en Romanos 3:29. Bueno, en 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto está en el corazón de las misericordias. No olvidemos que si podemos llamar a Dios Padre y hacerlo con todo derecho y autoridad, y sentirnos y sabernos hijos de Dios, no es por algo que nosotros hayamos podido hacer, ningún mérito de nuestra parte, sino por la misericordia de Dios. Tres 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como cubierta, como tapa, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo
su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el que justifica al impío. La misericordia o las misericordias de Dios son las que nos han sacado de una condición de perdidos, condenados, enemigos, y nos ha pasado al reino de su amado Hijo. Hechos hijos de Dios, reconciliados con Dios, con una salvación eterna. 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo está haciendo aquí, en esta expresión de las misericordias, está haciendo una invitación a que volvamos y recordemos las muchas y grandes misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Que éramos lejanos, ajenos a las promesas, y hemos sido injertados en el plan de Dios. Y esto tiene también una proyección futura, las misericordias de Dios. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Creo que es un buen momento para hacer una consideración. ¿Cuál es la gran motivación en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad? ¿Cuál es la gran motivación para procurar agradar a Dios? ¿Qué es lo que nos mueve o debe movernos a, en cada instante, procurar hacer la voluntad de Dios, glorificarle a Él? ¿Cuál es el punto que tiene que mover nuestros corazones a buscarle en oración y a darle gracias a Dios? Sus muchas misericordias. Si pensamos por un momento cómo podría haber sido nuestra vida si el Señor no hubiese venido a nuestro encuentro, ¿cuál podría haber sido el resultado? Yo a veces lo pienso y tiemblo, porque podría ser podría haber llegado a ser de los peores, puesto que en esa dirección iba. Pero Dios, por su amor con que nos amó y sus misericordias con las que nos mira y nos miró, nos mira y nos mira siempre, nos ha sacado del camino de la perdición y nos ha hecho hijos suyos. Y sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Eso dice Jeremías, en el libro de Lamentaciones. Cuando ve la ciudad de Jerusalén y lamenta el estado de destrucción de Jerusalén, la miseria en la que está la ciudad, reconoce la responsabilidad del pueblo de Judá para encontrarse en aquella situación, pero eleva un canto, dice: Señor, si no hubiese sido por tu misericordia, tiempo ha que habríamos perecido. Pero tus misericordias son nuevas cada mañana. Y las misericordias de Dios las experimentamos en todos los campos de nuestra vida. No quiere decir que no tengamos dificultades. No quiere decir que no tengamos problemas. No quiere decir que estén cubiertos todas nuestras expectativas. Quiere decir que sea cual sea nuestra situación, la misericordia de Dios nunca nos falta. Cuando Pablo dice
Y hace 2 domingos lo comentábamos aquí en Cazalla, en la reunión, en el culto, cuando Pablo dice que todo lo puedo en aquel de quien recibo el poder, Filipenses 4, en nuestra versión dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo que no tiene dificultad. Él que estuvo en persecución, en azote, en naufragio, pero la misericordia de Dios nunca le faltó. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Esta es la motivación. Debe de ser nuestra gran motivación. No es por obligación, no es por demanda de normas, no es por la observación de preceptos, no es porque haya un programa que requiera nuestra participación, no es por la imposición de nadie, no debe de ser por imposición humana, sino por un corazón agradecido a Dios por sus misericordias, por gratitud, como veremos un poquito más adelante, por amor. Hay entre nosotros quien domina bien el griego, yo no. Pero el término gracia es de un sustantivo griego chari, pero de ahí mismo surge también el término gratitud. Tiene la misma raíz. La gracia nos ha alcanzado y esa gracia produce gratitud hacia nuestro gran Dios y Salvador. De manera que, podríamos decir, no puede haber motivo más alto, razón más sublime, causa más preciosa para vivir agradando a Dios que sus misericordias. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Recordad lo que decía al principio, a nivel individual, pero también colectivo. Como hijo de Dios, pero también como miembro de su familia. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí está hablando de un ejercicio sacerdotal de cada cristiano, de cada cristiana, de cada hijo y cada hija de Dios. Los que presentaban los sacrificios en la antigua dispensación eran los sacerdotes. Y el pueblo llegaba y entregaba y ahora el sacerdote ofrecía el sacrificio. Aquí se nos dice que cada uno de nosotros presentemos a Dios, nos presentemos como ofrendante, es decir, como sacerdote, porque en el Nuevo Testamento, en el concepto bíblico de la Iglesia de Dios, no hay clero y laico. Esto es extraño a la enseñanza del Nuevo Testamento. No hay clero, es decir, casta sacerdotal, y laico, es decir, pueblo, gente. La mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, o algunos de nosotros, hemos crecido en un formato religioso donde estaba el sacerdote. Yo antes de pastor fui monaguillo y estaba el pueblo. Y había una barrera de separación. Esto es ajeno al Nuevo Testamento. Cada cristiano es un sacerdote. Cada cristiana es una sacerdote.
el sacerdocio universal de los creyentes es un principio bíblico y además importantísimo. Mirad Primera de Pedro. No es solamente una enseñanza de Pablo, sino que esto forma parte de toda la revelación escrita. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, y está hablando a los creyentes, piedra viva, es decir, acercándoos a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cada creyente es un miembro del edificio espiritual que es la iglesia de Dios y es un sacerdote dentro de la iglesia de Dios. Real sacerdocio, sacerdocio santo. Real sacerdocio está en Apocalipsis 1:6, que dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La traducción más correcta sería, nos hizo un reino de sacerdotes. Reyes no. Reinaremos, pero el Rey de Reyes es el Señor Jesucristo. Y nos ha hecho un reino de sacerdotes. Aquí dice un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que cada cristiano es un sacerdote. Mira, cuando tú oras a favor de otro, tú estás ejerciendo la función sacerdotal, porque te acercas al trono de la gracia y pides intercediendo delante de Dios a favor de otro. Cuando tú alabas a Dios, glorificas a Dios, no solamente con tu boca o con tu palabra, sino también con la vida, con los actos, con la actitud. Estás ministrando como sacerdote para la gloria de Dios. De manera que, repito, es ajeno a la enseñanza bíblica eso de que hay clero y laico. Cada cristiano es un sacerdote delante de Dios. Por eso no necesitamos que nadie medie entre nosotros y Dios. Por eso el cristiano no necesita un mediador. Tenemos un solo mediador, Cristo. Pero no necesitamos ni de santos. Vamos directamente a Él. Ahora notad lo que dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí el cristiano no es solamente un sacerdote que presenta una ofrenda, sino que es también la ofrenda que se presenta delante de Dios. De manera que cada uno de nosotros somos llamados a, como sacerdote, presentar la ofrenda y además presentarnos nosotros como ofrenda. Somos de Dios, hemos sido comprados por Él. A Él le pertenecemos y de Él somos. En Él vivimos y en Él nos movemos. Pero en contraste con el Antiguo Testamento, donde la ofrenda era presentada muerta, donde la víctima tenía que haber sido sacrificada, aquí el apóstol dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En la vida, en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, en las tareas y funciones que realizamos en nuestra vida, cualquiera que sea nuestra edad o nuestra situación. Pero todo lo que hagáis, dice el apóstol Pablo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria de Dios. Y tenemos que presentarnos a nosotros mismos.
Señor, aquí estoy. Tú me has comprado, tú me has redimido. Soy de tu propiedad. Y me entrego y me ofrezco a ti. Pero quería subrayar algo de esta expresión o de esta oración. Que presentéis vuestros cuerpos. Quizá Pablo podría haber dicho que os presentéis. Y ya estaría indicando el propósito. Pero cuando dice que presentéis vuestros cuerpos, creo que está subrayando y el Espíritu Santo está señalando que no nos equivoquemos. A ver, Dios no se conforma con que nosotros pretendamos de corazón agradar a Dios. Ni que nuestro amor sea un amor que surge meramente de nuestros sentimientos o de nuestras emociones. Ni siquiera creo que debiéramos pensar que cuando estamos en el culto y allí se expresa la alabanza a Dios, es con eso ya Dios se siente satisfecho. Claro que Él se alegra en medio de la alabanza de su pueblo. Pero no es solamente las intenciones del corazón, no es solamente nuestros pensamientos, es también nuestro cuerpo. Lo que hacemos, por dónde pisamos, lo que buscamos. Cuando habla de que presentemos nuestros cuerpos, se refiere a todo nuestro ser, pero no solamente a la parte emocional o afectiva, sino también a la de la vida cotidiana, en el trabajo, en cualquier área. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, nuestra vida, nuestro vivir, santo, apartado, eso significa santo, apartado para Él, agradable a Dios. Dicho de otra manera, que vivamos nuestra vida en todas las áreas, en todos los campos, en todos los aspectos, de una manera correcta, santa, que agrade a Dios. Y dice que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Lógico. Ese es el término griego, ¿eh? Lógico. Consecuente. Razonable. Lo que corresponde. Notemos que en la vida cristiana Dios no solamente apela a que le amemos con todo nuestro corazón, sino apela también a que entendamos con nuestra mente, de manera lógica, que Dios espera de nosotros una manera de vivir que corresponde a todo lo que Él ha hecho por nosotros, que corresponde a las misericordias de Dios. Dicho de otra manera, para un cristiano, para todos los cristianos, vivir agradando a Dios debe de ser lo lógico, lo razonable. ¿Qué es vuestro culto racional? Y no se refiere al domingo por la mañana o por la tarde, sino que se refiere a las 24 horas de los 7 días de la semana, de los 365 días del año.
Y no se refiere cuando nos reunimos como iglesia en un determinado lugar, sino cuando estamos también en nuestro trabajo, en la relación con los vecinos, con los amigos, en la familia, en el hogar. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Esto tiene un énfasis, ¿eh? No os dejéis presionar de tal manera que encajéis en el molde que la sociedad y las presiones intentan meternos. No os conforméis, es decir, no os hagáis conforme a lo que se pretende, a las presiones que de una manera o de otra, unas veces más fuertes y otras menos, todos nosotros recibimos para que encajemos en esta sociedad o en el área donde estemos. La vida lógica del cristiano es agradar a Dios, aunque te tachen de loco. Eso le pasó a Pablo precisamente allí cuando con Félix estaba siendo interrogado acerca de su comportamiento. Y cuando llega Festo y Pablo le expone, le dice, para, tú estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Y es que como estamos en una corriente, en una contracorriente de planteamiento de objetivo de vida, de búsqueda de objetivos, de razones por las que luchar, pues claro que se nos va a tachar seguramente de loco. Por lo menos de raro. Y a veces nos van a decir, oye, ¿y a qué viene este cambio? ¿Te has lavado el cerebro? ¿Estás bajo alguna rigurosa filosofía? Sin poder entender que es por la misericordia de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 que si hubiese alguna locura en Dios, sería más sabio que todos los sabios de todos los hombres. El Evangelio es locura para los que se pierden. Y no nos extrañe que si haciendo el bien, en vez de recibir reconocimiento, se nos brinda persecución. La vida cristiana no está exenta de conflictos y de lucha. Somos extraños en este mundo. No quiero tachar de bichos raros, pero en cierto modo sí. Si nos comprometemos a vivir, si nos proponemos vivir para la gloria de Dios. No os conforméis a este siglo. Esto Dios ha sido una demanda que Dios ha tenido siempre en los tiempos.
Si me acompañáis, por favor, al libro de Levítico, capítulo 18. Recordad que están en el desierto antes de entrar en la tierra prometida y Dios le está dando mandamientos, leyes y preceptos. Y le dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Le está diciendo, oye, mirad, os he sacado de la esclavitud. No haréis ahora como hacen allí en Egipto, de donde yo os he sacado. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la tierra que yo os llevo, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra. Notad que ya cuando Dios saca al pueblo hebreo de Egipto, ya les plantea que no conserven con ellos las costumbres del pasado, las prácticas aprendidas en Egipto, 400 años allí. Ellos llevaban una carga de idolatría. Alguien ha dicho que Dios sacó a los hebreos de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de los hebreos. Y Dios les advirtió, no haréis así. Mirad en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y a Baal, y sirvieron a Baal. Yo ya le había advertido, y ellos no se sujetaron. Y vinieron las consecuencias. Creo que cuando dice aquí en Romano que no nos conformemos a este siglo, está diciendo, no os amoldéis a la sociedad que no me conoce. No os adaptéis. No os dejéis meter en el molde de sus planteamientos. Hay quien lucha y vive cotidianamente para tener más. Y cada vez son más pobres interiormente. Hay quien lucha para vencer y cada vez son más esclavos de sus propias condiciones. Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo. Los tesoros del cielo. No os conforméis. No os amoldéis. ¿Cuántas cosas se nos ofrecen que no nos convienen? ¿Por cuántas cosas o metas o objetivos o planteamientos luchamos que no merecen la pena?
examinarlo todo, retener lo bueno. No veis, podríamos hacer una paráfrasis de este no os conforméis a este siglo. ¿No veis que el mundo, la sociedad, las presiones, los objetivos, las metas, las prioridades de esta sociedad que nos rodea logren meternos en el molde? Que se distinga. ¿No veis que os comprima? Está diciendo Pablo, no dejemos que nos comprima, que nos presione para que tomemos la forma, entremos en el molde de las cosas de este mundo. No nos adaptemos a esos moldes. Por contra, ese sino transformado, metamorfosis. En la raíz del griego ahí, sino transformados. La distinción es clara, ¿eh? Ese conformarse tiene que ver con la presión que se recibe desde fuera y que de una manera y de otra va presionando, adaptando, comprimiendo para que entremos ahí. Pero cuando dice transformado, es una transformación que viene de dentro hacia afuera. Que no es por la circunstancia ni por la presión, sino es por el desarrollo de la vida de Dios en cada uno de sus hijos. Por contra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar la mente. Esa renovación de la mente quiere decir, yo así es como lo entiendo, probablemente, seguro, hay formas más fáciles o ilustrativas de expresarlo, pero no lo conozco ahora mismo. La mente del ser humano no está vacía ni debe estar vacía, ni puede estar vacía. No se trata de quitar todo lo viejo y dejar la mente en vacío. Es necesario una renovación. Lo que está dentro no sale a no ser que entre algo que lo desplace. Es decir, la oscuridad desaparece cuando aparece la luz. El engaño se desplaza cuando aparece la verdad. De manera que hay un proceso importantísimo en cada hijo de Dios, que es la renovación del entendimiento. Ir dejando, permitir que las cosas de Dios vayan echando fuera las cosas de nuestra propia naturaleza caída y también las cosas aprendidas en una sociedad que no conoce a Dios. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mirad, no necesitamos normas. No son las reglas, aunque necesitamos orden. Pero no son las reglas las que cambian la mente y el corazón del cristiano. No es una disciplina severa y estricta. No es un legalismo farisaico o como queramos llamarlo, lo que va a lograr, ¿sabéis? ¿No? Aquel padre que
su hijo quería estar andando y yendo para acá y para allá y le dijo al hijo, siéntate en la silla y ahora no te vas a mover de ahí. Y el hijo estaba sentado en la silla y el padre allí pendiente. De ahí no te mueves. Y el hijo le dice, sí, vale, pero por dentro estoy de pie. Me tienes aquí sentado, pero por dentro estoy de pie. Todo aquello que surge de las estrictas normas y de las reglas mm, no es lo que transforma la vida de un cristiano. Es desde dentro, desde dentro. Y comenzando por la mente. Esto quiere decir, creo que Pablo está pensando, que cuando hemos creído el Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón y nos ha dado una nueva vida. Y para esa nueva vida necesitamos una nueva verdad. Y esa verdad está en la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y nuestra mente se va renovando cuando nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos ilumina para entenderla y para aplicarla, da lugar a la vida que agrada a Dios, echando fuera todo lo demás. Pero esto es un proceso permanente, constante, hasta que ya estemos en la presencia de Dios. Los hombres imponen sus reglas y sus normas, y mientras más y más severa, mientras mayor número y más severa sea, piensan que logran eh, la disciplina del ser humano. Y es el corazón. Y aquí dice, transformaos. Es un cambio, una transformación que surge desde dentro y desde fuera. Estamos terminando, pero quiero sugerir algunas de las cosas que en el tiempo presente necesitamos ver qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de, por ejemplo, la riqueza. ¿Qué objetivo, qué lugar tiene el logro de la riqueza en nuestra vida? ¿Es algo por lo cual viví cuando todas ellas son pasajeras? El concepto de grandeza, de que reconozcan la talla. Mira, el que se humilla es más grande que el que se exalta. Y esto es contrario a el pensamiento de este mundo. ¿Cómo respondemos al mal? ¿Con venganza? ¿Con la misma moneda? ¿No seáis vencidos de lo malo? Antes bien, vencer al mal con lo bueno. En nuestras relaciones con otros, porque esto va a surgir, ¿eh? Ahora en el capítulo 12 y 13 hay 5 puntos que vamos a ir viendo en los aspectos de nuestra vida. La honestidad, la integridad. En un mundo donde se alaba al pillo, al que engaña, al que logra su objetivo por medios ilícitos, pero que no le pilla, que no le coge, Dios quiere que nosotros vivamos con un concepto de honestidad correcto
conforme al pensamiento de Dios. El prójimo. ¿Quién es el prójimo? Pues pasa de ser, incluye al que está más cerca de ti, como al que te vas a encontrar después. ¿Con qué actitud los tratamos? La Biblia nos ayuda a poner luz en nuestros pensamientos, a ver las cosas como Dios las ve, a valorar las cosas como Dios las valora. ¿Quién es más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y el Señor Jesucristo le da la lección práctica. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y se quita la capa, se ciñe la toalla y toma un ledrillo y un poco de agua y le lava los pies. Y no es una pantomima de hacer una expresión una vez al año, sino es una actitud en la que debemos movernos, en la que debemos vivir, con la que debemos considerar. Y esto va a venir desde el capítulo 12, versículo 3 en adelante, comenzando por nosotros mismos, ¿eh? Porque Dios quiere que la primera luz que pongamos sea sobre nosotros mismos. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pero esto ya es de la próxima semana, Dios mediante. Por lo tanto, para renovar la mente, necesitamos que el Espíritu Santo tenga libertad de movimiento y de operación en nosotros y que nos ayude a entender, nos ilumine para entender los principios de la palabra de Dios que recogen la voluntad de Dios. Y esto va a hacer que nos renovemos desde el interior, para que comprobemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto es constatable, esto es comprobable. Esto funciona, dicho en términos más actuales. Que haciendo la voluntad de Dios veremos que esa voluntad es agradable y perfecta. Quizás no es en el momento, pero al tiempo. Llegamos al final del versículo 2. Continuaremos Dios mediante la próxima semana con el versículo 3 y vamos a ver que comenzando por cada uno de nosotros mismos, después nos vamos a extender a la Iglesia de Dios, a la sociedad en la que nos movemos, la relación con las autoridades y todo lo demás. Justo hace ahora mismo una hora que hemos empezado. Que Dios nos ayude a no poner estorbo a esta obra de renovación, de transformación. Nos transformamos si renovamos nuestra mente. Pero la transformación viene como resultado de la renovación. Cuando cambiamos los presupuestos, cuando cambiamos los principios, cuando entendemos bien claramente cuáles son esos fundamentos, es cuando se puede transformar la vida. Pero sin renovación del entendimiento no hay transformación. Señor, gracias porque nos has dado todo lo que necesitamos, pero de manera especial tu Espíritu Santo, que está con todos tus hijos, todos los días, siempre, para sostenernos, ayudarnos, fortalecernos
iluminarnos, guiarnos, enseñarnos todas las cosas. Y tenemos tu palabra, esta preciosa palabra, que es tu verdad revelada, que está llena de tesoros, tesoros espirituales, tesoros de verdad, tesoros eternos, que están comprobados que son buenos, que lo experimentemos nosotros también. Señor, ahí en el Sermón del Monte, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos planteó muy claramente esos contrastes. Oíste que fue dicho, yo os digo. Señor, danos un corazón capaz de oírte, deseoso de oírte, y una mente dócil y dispuesta para conocer tu voluntad, y una voluntad abierta a obedecerte. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.